Bueno, mientras usted con un fuerte aplauso vamos a recibir a nuestro predicador, mi querido hermano José Medina. Dios les bendiga, iglesia. Hoy va a almorzar temprano, no es como dice el pastor que van a ser 4 horas. Estamos muy regocijados de poder estar acá. La gloria sea para el Señor. De verdad que el Señor sea hablando a nuestras vidas, que el Señor sea dándonos ese mensaje oportuno para cada uno de nosotros como iglesia. Y de verdad que es un placer y me sentía muy orgulloso estando allí en la batería, escuchando a la iglesia adorar al Señor. Créanme que es una de las cosas más hermosas que uno puede experimentar acá arriba. No solamente poder estar ejecutando un instrumento, sino quedarnos nosotros en silencio y poder escuchar a la iglesia adorar al Señor. Que debe ser un ejercicio que no debemos agotar al salir de estas 4 paredes, sino que debe ejercitarse día tras día. De verdad que ese es el papel fundamental de nosotros como iglesia en este mundo que está tan descompuesto. Alabar y glorificar al Señor en todo tiempo. Muchos decimos, oye, pero es que estamos trabajando. ¿Cómo voy a estar yo como un loco cantando? Pues hágalo. Usted puede estar meditando en el Señor, en su trabajo también. Puede hacerlo, así que no hay excusa. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cuál es el papel de nosotros como iglesia en este mundo. Vamos a estar hablando de cuáles fueron los principios, los inicios, el origen de la iglesia. Porque nos hemos dado cuenta a través de la historia que nos hemos estado desviando un poco de cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el trabajo de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, cuáles son los lugares que debemos abarcar. Y hemos visto cómo desafortunadamente hemos desocupado muchos espacios de este mundo y han ganado terreno estas grandes élites que están tratando de descomponer, de desarmar el cuerpo de Cristo. Por si no lo sabía, o si lo ha escuchado pero aún no lo ha entendido, somos el cuerpo de Cristo. Somos sus representantes, sus embajadores acá en la tierra. Así que debemos estar claros en cuál es el papel de la iglesia acá en este mundo. Amén. Bien, vamos a estar abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, donde podemos ver una pequeña porción que nos deja ver qué era o cómo actuaba la iglesia o cómo fue el origen de la iglesia, de nuestros primeros hermanos cristianos, luego que el Señor asciende y le deja esta gran tarea a los discípulos y a todas esas personas que lo seguían de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 2 de Hechos, del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, repita conmigo, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por su nombre. Oramos. Amado Dios, estamos delante de tu presencia, Padre Santo, como iglesia, como cuerpo tuyo, acá reunidos, Padre Santo, pidiéndote que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Somos tu iglesia, tú nos has comprado por precio de sangre, Padre bueno. Habla nuestras vidas, ayúdanos a entender cuál es el papel de tu cuerpo, cuál es el papel de nosotros como iglesia en este mundo que está en descomposición, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor. Abre los oídos, los corazones de cada hermano acá presente y que podamos entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bien,
Fíjense, mis hermanos, que yo subrayé esta palabra que cuando estaba meditando me llamó mucho la atención. Fue la que les mandé a repetir, que decía, perseverando unánimes. Y creo que es una palabra que nosotros como iglesia tenemos que recordar profundamente en estos tiempos. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en estos tiempos? ¿En realidad estaremos unánimes? ¿En realidad estaremos unidos? ¿En realidad vamos hacia el mismo lugar? La historia nos ha dicho que no. Luego de que ocurrieron estos hechos, que la iglesia nació, si nos ponemos a investigar la historia, y tomé el consejo que dijo el pastor, cuando usted quiere saber mejor de un tema, busque la historia de ese tema. Y les recomiendo que puedan leer acerca de la historia de la iglesia y ustedes van a ver que la historia no miente. Es increíble cómo ahora la población, los ciudadanos, cada uno de nosotros, reaccionamos como no deberíamos, teniendo en las manos la historia. Y esto era lo que pasaba cuando la iglesia nació en este momento. Ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según todas las necesidades de cada uno. Esto nos da una pequeña pista de cómo se comportaba la iglesia naciente en ese tiempo. Ahora, la historia nos dice que hubo una fractura en la iglesia. Y yo comencé a leer casualmente en la pandemia. Descargué un libro que habla de la historia de la iglesia. Increíble, se los recomiendo, hermanos, cómo nos abre el entendimiento poder tener una perspectiva general desde el inicio hasta luego después de la reforma de todo lo que ha pasado la iglesia. Y yo creo que el pastor va a hablar mucho más de esto cuando estemos en la conferencia de la Biblia. Pero me llamó mucho la atención que llegó hasta ser prohibido leer la Biblia. Todo aquel que se osara a leer la Biblia podía tener penalidades de parte del Vaticano. Fíjense lo contrario a lo que nos dice la palabra que debemos hacer, cómo se comenzó a desviar la iglesia. Y debemos tener un comportamiento que vaya acorde a lo que el Señor quería para su iglesia. Y lamentablemente eso se desvió mucho. Fíjense que cada uno de nosotros somos llamados a estar unánimes como cuerpo de Cristo. ¿Cuál debe ser el comportamiento de la iglesia en su núcleo? ¿Cuál debe ser el comportamiento de nosotros como iglesia estando acá como cuerpo de Cristo? Creo que hay que aclarar algo también que muchas personas, quizás nuestros amigos que van llegando, que de verdad le damos la bienvenida. Hay alguien que viene por primera vez el día de hoy. Dios te bendiga. Bienvenida a este lugar. De verdad que todos los que vamos llegando, yo cuando llegué al Evangelio, de verdad no tuve el privilegio de gozar del Evangelio desde pequeño, sino que fue en mi juventud. Tenía una idea errada de lo que era la iglesia. Fíjense que yo iba a la iglesia católica y llegué a ser hasta monaguillo, es más, iba a ser cura. Imagínense ustedes eso. Me comenzaron a llevar de chiquito y luego yo era el que despertaba a mi mamá y a mi papá para que me llevaran. Pero tú te das cuenta que se vive como cuerpo de Cristo solamente los domingos. Y querido hermano que vas llegando, querido amigo que nos estás visitando, déjame decirte que la iglesia somos cada uno de nosotros y no solamente en estas cuatro paredes, sino a donde quiera que vamos. Debemos hacer el papel, el trabajo de la iglesia, lo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y es bueno primero para comenzar a aclarar que la iglesia somos tú y yo. La iglesia militante de Cristo, donde la cabeza es Él, somos tú y yo. Y todo lo que debemos hacer, cualquier papel que nosotros vamos a desenvolver, está acá en su palabra. ¿Qué era lo que hacía la iglesia primitiva? ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? ¿Qué ha sucedido en cada uno de nosotros como sociedad para poder desviar tanto el propósito de lo que Dios quiere hacer con la iglesia?
¿Cuál es el papel fundamental de nosotros como iglesia hoy en día? ¿Y cuál es el comportamiento que debe tener la iglesia en su núcleo? Porque estoy convencido que cada uno de nosotros tiene que tener una relación estrecha con el Señor para que podamos crecer juntos como iglesia. Amén. Y son muchas preguntas que tenemos, pero el Señor las va respondiendo, gloria a Dios, a través de su palabra. ¿Somos parte del cuerpo de Cristo o somos visitantes de un templo? Wow, es una pregunta un poco incómoda para algunas personas. Y hago esta pregunta porque recordaba mi propia experiencia cuando iba a la iglesia. Veía que mis padres me llevaban y los domingos todo excelente, todo bien. Pero de lunes a sábado era una vida normal. Normal en el sentido de que nos olvidábamos de todo lo que habían hablado en la iglesia, si es que la entendían, porque a veces era en latín. Pero nos olvidábamos de todo lo que pasaba en la iglesia y volvíamos a ser el cuerpo de Cristo el domingo. De hecho, ellos celebran eso dándole Eucaristía, porque para ellos en ese momento ese es el cuerpo de Cristo y lo recibimos todos los domingos. De lunes a sábado no, solamente vamos para recibirlo los domingos. Pero glorias sean dadas a Dios que su Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros y nos ha glorificado. Amén. Esa pregunta no me la vaya a responder, pero a medida que vamos desarrollando el mensaje usted se va a dar cuenta si en realidad somos del cuerpo de Cristo o somos visitantes de un templo. Fuimos llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Eso también está en el libro de Hechos. Vamos a verlo, capítulo 11, allí mismo. Hechos capítulo 11, verso 26. Allí fuimos llamados cristianos por primera vez. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios, por primera vez fuimos llamados cristianos. Y yo siempre que hablo con los jóvenes les digo, oye, ¿qué es esto de ser cristiano? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos evangélicos? ¿Por qué nos dicen evangélicos? Somos cristianos porque sería lo ideal que seamos imitadores de Cristo. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Somos cristianos porque todo lo que Él dejó reflejado acá nos da o nos sirve como ejemplo para nosotros poderlo seguir como iglesia. Y lamentablemente muchas personas que se llaman ser cristianas están dando un mal testimonio. Lamentablemente muchas personas que dicen ser cristianas son piedra de tropiezo para que muchas personas puedan llegar a la iglesia. Así que el llamado de cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo es que podamos tener una relación íntima con el Señor para que así al estar juntos, unánimes, como dice su palabra, podamos ser de gloria y de bendición para cada uno de nosotros y además para el Señor. Amén. Fíjese que ellos decían que se congregaban todos los días, y con gran dolor recuerdo el año 2020 cuando lamentablemente tuvimos que dejar de reunirnos. Y el pastor comenzó a venir solo con Edwin a grabar las prédicas. Y cuando nos llegaban los audios en la casa, yo me imaginaba aquí al pastor y yo decía, ¿a quién estaría mirando? A la silla. Yo decía, ¿dónde ponía la vista el pastor para concentrarse? ¿Será fácil predicarle a la silla? Yo creo que no fue tarea fácil, ¿verdad, pastor? No fue tarea fácil. Pero gloria a Dios, cada mensaje era como si estuviésemos aquí. Cada mensaje que nos llegaba era de edificación y de bendición. Déjeme decirle que eso solamente lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque a pesar de que nos forzaron a no congregarnos, se levantaron grandes altares en cada uno de nuestros hogares. Y creo que Dios lo hizo con un doble propósito. Creo que el Señor lo hizo para ver quiénes eran iglesia y quiénes no. Y los que no eran iglesia comenzaron a ser iglesia, porque comenzaron a ejercitar el sacerdocio en su hogar.
Recuerdo que cada uno de nosotros, cada domingo, no estábamos acostumbrados ya a venir en la mañana y la prédica del pastor llegaba en horas de la tarde. A veces llegaba un poquito antes del almuerzo, pero no nos aguantábamos. Y comenzábamos a tocar la batería y comenzábamos a cantar ahí entre nosotros mismos. Era una pelea porque no, vístete. Y los niños no podían entender que cómo se iban a vestir para la iglesia si íbamos a estar en la sala de la casa. Era algo que no podían entender, mas sin embargo nosotros tratábamos de que estuviesen bien pulidos. Estamos en la iglesia, chicos. Así sea la sala de la casa. Y eso lo hacíamos esperando que llegara la prédica, pero yo decía, wow, Dios, tú eres increíble. Y sabemos que todas las cosas que suceden ayudan a Dios a los que en verdad en Él confían. Amén. Y esto de verdad que nos ayudó mucho. Pero lamentablemente también tengo que decir que esta situación o esta pandemia también alejó a muchas personas. Y es allí donde nosotros nos volvemos a preguntar, ¿será que fuimos iglesia? ¿Será que éramos parte de ese cuerpo? ¿O será que éramos visitantes de un templo? ¿Será que íbamos a pasar tarjeta los domingos en un club de entretenimiento? Hermanos, el trabajo de la iglesia no se agota acá los domingos. Usted tiene que ser luz en todo tiempo, en su trabajo, en la universidad, en cualquier ámbito, en el liceo, donde usted esté, tiene que ser luz, tiene que llevar a la iglesia. Y le comentaba yo, amada, en estos días, yo decía, ¿por qué solamente le decimos Dios te bendiga a los cristianos? Quizás y todos no tenemos esa costumbre, pero muchos hermanos solamente le dicen Dios te bendiga a los cristianos. Deberíamos decirle Dios te bendiga a todo el mundo, sea o no sea cristiano. De hecho, con más razón, al que no conoce de Cristo. ¿No cree usted? Parece que nos pasaran un switch cuando nosotros atravesamos esa puerta, que por cierto, varios se han llevado por delante. Yo no recuerdo si me la he llevado alguna vez, y si me la llevé ya se me olvidó del trancazo que me di, pero varios se la han llevado por delante. Parece que nos pasaran un switch. Venimos con todos los afanes, pero cuando pasamos la iglesia, aleluya, Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, hermano. ¿Y cómo te fue esta semana? Aleluya, en bendición, gloria a Dios, hermano. No es que esté mal, pero así debemos ser todos los días. La iglesia que estaban haciendo luego de que nuestro Señor Jesucristo resucitó victorioso, se reunían todos los días. Trate de buscar usted reunirse todos los días, y no estoy diciendo necesariamente en el templo. Busque a algún hermano, comparta de lo que Dios le habló el día de hoy, el día de mañana, su devocional, su testimonio. Muchos de los jóvenes me llegan y me dicen, wow, pero es que nunca he predicado, nunca he evangelizado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Eso es lo que le tienes que decir a las personas. La herramienta más importante que tú tienes para evangelizar es de dónde te ha sacado el Señor. Amén. Así que salgamos a evangelizar. Y ese es uno de los papeles fundamentales de la iglesia hoy en día. La proclamación de su palabra, la evangelización y el discipulado. Estaba leyendo un poco el libro de Una iglesia con propósito, y de verdad solamente con el prólogo tienes mucha tela que cortar. Y muchos líderes se enfocan en el crecimiento de la iglesia y dicen, Dios mío, pero ¿por qué la iglesia no crece? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Dios mío, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la iglesia haya más miembros? Y no es la cantidad, hermanos, es la calidad. Claro que queremos que muchas personas lleguen y se conviertan, así como se añadieron más de 3,000 en este día, cuando Pedro dio su primer discurso. Y de verdad me llama mucho la atención el cambio radical que dieron estos hombres. Imagínense ustedes, Pedro, el hombre que acababa de negarlo hace unos días, ahora dio un discurso increíble que inspiró a muchas personas, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros como iglesia? Pues tenemos mucha tarea que hacer, hermanos. Tenemos mucho que aprender. Es necesario que como cristianos tengamos conocimientos básicos de la ciencia para poder hacer defensa del Evangelio. Fíjense que desde el comienzo
cuando la iglesia comenzó a llamarse católica, después de Constantino, que se comenzó a prohibir leer la Biblia, imagínense ustedes, ¿cuál era el conocimiento que podían tener esas personas acerca del Evangelio? Y déjenme decirles que lamentablemente hoy en día todavía hay iglesias que prefieren tener a miembros así. Todavía hay iglesias donde sus líderes le dicen que no es muy importante leer la Biblia. Creo que el pastor está cansado de hablarnos de esas cosas. Entonces, si la iglesia tuvo un fracaso, tuvo una fractura en ese momento de la historia, ¿por qué nosotros, el cuerpo de Cristo, debemos seguir imitando esas actitudes? Hermanos, el Señor vive y nos habla todos los días a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor sigue en nuestros corazones. El Señor está vivo, no está en una cruz. El Señor está vivo y nos habla a través de esta palabra. Amén. Siempre le comentaba yo a los muchachos, oye, pero es que yo me leí 3 capítulos, me dicen los muchachos. Y yo, wow, ¿quién leyó más? 15, wow. 20 capítulos me leí. Y los entendieron. Es preferible que lean un capítulo solamente, es preferible que lean una porción de la palabra, pero que la puedan entender. El Señor te habla cuando tú tienes un corazón dispuesto a entender lo que estás leyendo. Muchos ateos saben más de Biblia que los cristianos. No da garantía que tú la leas, da garantía que tú la medites y decidas en tu corazón entender lo que el Señor quiere decirte a través de su palabra. Amén. Y es por eso que debemos prepararnos en todos los terrenos para hacer defensa de la palabra de Dios, para hacer defensa de este evangelio que nos fue entregado. Todas estas personas que fueron participantes de la Reforma Protestante fueron personas que se dedicaron a indagar, que se dedicaron a sumergirse en este precioso libro. Así que tú quieres que Dios te hable, pues sumérgete en su palabra, porque Él tiene grandes cosas que hablar para ti. Le he comentado siempre a los muchachos que yo puedo leer un versículo y la otra persona lo puede leer. Increíblemente podemos sacar 3 prédicas distintas. ¿Por qué? Porque el Señor me habla a mí. El Señor es tan detallista que me habla personalmente a mí, te puede hablar a ti también. A todos nos puede hablar. Si bien es cierto, el pastor es el representante de nosotros, es por quien nos habla el Señor, por medio de Él. Cada uno de nosotros también debemos sumergirnos en la palabra del Señor. Hermanos, como iglesia no nos confiemos de que el pastor es una persona preparada, y gloria a Dios por su vida. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por la vida del pastor, que es muy preparado? Amén. Hermano, pero no se conforme con eso. No se conforme por la preparación que puede tener nuestro pastor. Usted también debe buscar prepararse. Porque si no, va a venir el mundo y le va a dar una revolcada. Debemos prepararnos. Debemos indagar. Me gustó mucho una conferencia que dio nuestra hermana Leti ligada a la ciencia. Yo tengo también ese material, se lo voy a hacer bajar a los jóvenes también, pero tenemos que prepararnos en todos los ámbitos para poder dar defensa del evangelio. Ese es el papel fundamental de la iglesia también. No nos podemos quedar, hermanos, viniendo los domingos, escuchando la palabra y nos olvidamos de todo. Indague, pregunte. Yo siempre le digo a los muchachos, no entiendes una palabra de ese versículo, ocúpate por buscar esa palabra, porque te va a abrir el entendimiento. Cuando tú entiendas esa palabra, quizás y le vas a conseguir sentido a todo el versículo. Amén. El evangelismo, el discipulado y las misiones son las tareas de la iglesia. Evangelismo, discipulado y misiones son las tareas fundamentales de la iglesia. Y claro que está bien que nos podamos involucrar en trabajos sociales. Somos llamados a eso, a visitar al prójimo, somos llamados a tenderle la mano al necesitado. Pero ojo, no le podemos dar prioridad al trabajo social cuando estamos descuidando las misiones, el evangelismo y la preparación
de nosotros, el discipulado. Allí ya la iglesia está cometiendo un grave error. No debemos descuidar todas estas cosas. Amén. Bien. Cuando la iglesia se involucra en obras sociales, pero descuidando el evangelismo, el discipulado y las misiones, ya ha perdido la esencia como iglesia. Vamos a abrir Segunda de Crónicas, capítulo 7, un versículo muy conocido y me gusta mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren ver esta tierra sanada? Amén. Todos queremos ver a nuestro país, a nuestra nación, todos queremos ver al mundo sanado. Pero este versículo en específico no nos está hablando de las personas que están fuera de estas paredes, no nos está hablando de las personas que no han conocido el nombre de Cristo. Este versículo que está acá, mi querido hermano, nos está hablando específicamente a ti y a mí, a su iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En este lugar invocamos el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Está hablando de nosotros. Y es un gran error como iglesia que a través del tiempo también hemos cometido. Nos cuesta doblegar el brazo. Les doy mi testimonio propio. Yo cuando conocí al Señor, fui el primero en mi casa que conocí al Señor. Cuando ya tenía un tiempo ejercitándome, yendo a la iglesia fijo todos los domingos, comencé a ver clases de discipulado, comencé a ver clases en los jóvenes, comencé a investigar. Yo solito pensé que me estaba comiendo el mundo y le estaba sacando el cuerpo a mi familia, en el sentido de que yo decía, ya yo soy mejor que ellos, ya yo tengo algo que ellos no tienen, ellos son impuros. Y cometí el grave error de separarme de mi familia. Cometí el grave error de quizá alejarme de muchas cosas. Que claro, la mamazón de gallo no era normal. Yo creo que todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, las familias son los primeros que nuestros detractores, ¿verdad? Pero después me di cuenta que fue un grave error. Y saben que no me di la tarea de corregirlo. Pero sin darme cuenta, el mismo Señor, a través de mi testimonio, hizo que mi mamá llegara a los pies del Señor. Amén. El Señor es tan grande, el Señor es tan misericordioso, que cuando tú lo aceptas, cuando tú dejes que Él te use, cuando tú dejas que Él entre a tu vida de verdad, y no porque estás viniendo a la iglesia, Él te va a usar de manera tal que vas a ser de bendición para muchas personas. Porque el amor de Cristo se va a ver reflejado en tu rostro. Porque va a ser Él quien va a ir como poderoso gigante delante de ti. Porque va a ser Él quien hable por ti donde quiera que tú estés. Y en ese momento fue que mi familia comenzó a cambiar. Y eso lo hace solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos estar prestos a que el Señor nos use a cada uno de nosotros. Creo que lamentablemente, y me duele decirlo, a veces nos dejamos usar más por el enemigo que por el Señor. Yo siempre le digo a los muchachos, siempre ejercitamos esto, lo digo en mi casa, cuando pase algo malo, cuando una persona te quiera ofender, cuando hay alguien que te quiera, que sea tu detractor, no pienses que es esa persona. Trata de poner en ese lugar al enemigo. Es el enemigo que lo está usando. Y verás cómo va a cambiar un poco la perspectiva. Así que nuestra lucha como iglesia no es contra tu hermano. Es contra el enemigo que en ciertas ocasiones se quiere colar entre nosotros. Pero no tiene cabida en el nombre de Jesús. Amén. Así que como iglesia no podemos darle cabida al enemigo. Claro que vamos a tener roces, claro que vamos a tener descontentos, claro que vamos a tener diferencias.
Pero el Señor murió en la cruz del Calvario sin mirar tus diferencias y las mías. Él se humilló. Él tenía el poder para no ser crucificado. Él tenía el poder para salirse de allí. Pero el amor fue más grande. El sacrificio que Él hizo vino a limpiarnos a ti y a mí, sea cual sea el error que nosotros tengamos. Y es muy importante que como iglesia aprendamos a lidiar los unos con los otros. Aprendamos a orar los unos con los otros. Porque nuestras batallas también, hermanos, son espirituales. Nuestras batallas también son contra el enemigo. Y todo aquello que esté perturbando en este momento tu vida, no le des cabida, porque más poderoso es al que nosotros le servimos en este momento. Amén. Amén. Es más poderoso aquel que nosotros le servimos, por aquel que nosotros le estamos cantando en este momento. Aquel por el que usted se levantó y quiso venir a este lugar. Es más poderoso que nuestro enemigo. Amén. Filipenses capítulo 2 nos habla un poco de cómo debemos humillarnos. Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 10. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense el grado de humillación que pudo tener Jesucristo, pero fue por amor. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá somos cristianos? No quisieron levantar la mano. Debe ser que estoy viendo un poco mal, voy a hacerme un examen. ¿Cuántos de los que están acá somos cristianos? Amén, gloria a Dios. Ahora sí, ya me iba a ir asustado. Wow. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Jesucristo se humilló. ¿Cuánto nos cuesta a veces humillarnos a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta aceptar una corrección? ¿Por qué nos cuesta tanto si somos el mismo cuerpo, hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto como iglesia? A veces pensamos, ¿cómo corrijo al hermano que no se vaya a ofender? ¿Cómo le digo? En verdad el Señor me ha inquietado, en verdad puedo ver, en verdad podemos ver, en verdad varios hermanos han podido ver que este hermano está haciendo algo mal, pero no hallo cómo entrarle, porque se va a herir. Y se van hasta de la iglesia, hermano. Se van hasta de la iglesia. Yo no sé si usted ha escuchado las anécdotas. A mí me pasó mucho. Las primeras veces que comencé a ir a la iglesia, iba y el Señor me hablaba de una manera tal que yo sacaba a mi amigo del lugar y le decía, ¿tú le contaste todo lo que yo estoy pasando al pastor? No, ¿por qué? No, tú le tuviste que haber contado todo. Es que está hablando de mí. Y él me decía, bueno, ese es el Señor. No, ¿qué Señor? Tú le dijiste, tú le contaste. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Yo en varias oportunidades me he tenido que ir triste de aquí. Pero es de la pela que me ha dado el Señor. Y gloria a Dios por eso. De verdad que el Señor sigue hablando. Pero si en verdad somos imitadores de Cristo, debemos también pagar el precio. Debemos humillarnos, debemos pedir perdón. ¿Qué es lo que nos está impidiendo como familia en Cristo? ¿Qué es lo que nos está impidiendo como cuerpo de Cristo poderle pedir perdón a mi hermano? Yo creo que no hay nada más grande que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para que nosotros por un simple malentendido dejemos de hablarle al hermano. Somos el cuerpo de Cristo y debemos funcionar todos. Amén. Debemos
estar unánimes, en armonía. Y la misma palabra dice que cuando el cuerpo no está funcionando o algo te está impidiendo llegar a Él, si algo es piedra de tropiezo en tu cuerpo, dice la palabra que tienes que sacarlo. Así mismo somos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está impidiendo que la iglesia crezca? Y en el libro de Rick Warren decía, yo no le puedo decir a mi hijo de 3 años, quiero que mañana crezcas y tengas 7 años. No. Yo no le puedo decir a mi hijo de 10 años, quiero que mañana tengas 20, rápido, crece 20 centímetros para mañana. No. Cuando una iglesia está bien, cuando la iglesia está sana, va a crecer naturalmente, sin nosotros tener que estar inventándome esto, estar inventándome aquella. Simplemente tenemos que cumplir lo que nos dice la palabra, cuál es el papel de nosotros como iglesia. Y si hay algo que está impidiendo que la iglesia crezca, pues el mismo Señor se va a encargar de sacarlo. Pero su iglesia va a permanecer limpia hasta su venida. Amén. El Señor viene por su iglesia y espera una iglesia. Nosotros tenemos que ser una iglesia limpia y pura, santa, en el nombre de Jesús. Y es como este Señor, como nuestro Señor Jesucristo tiene esta benevolencia de poder darse desmedidamente a cada uno de nosotros, que se dio en sacrificio y se humilló, sufrió muchas humillaciones. Debemos humillarnos nosotros mismos. La gloria es de Él y no nuestra. Aquí estoy, soy pecador, no soy nada sin ti. Lamentablemente, hermanos, cuando nosotros nos comenzamos a alejar de la palabra y comenzamos a razonar por nuestra propia cuenta, vamos a llegar a esas conclusiones, a la altivez. A medida que tú te bautizas en la palabra del Señor, tú te vas a sentir pecador y vil, pero también vas a sentir la esperanza de que Él nos levanta. ¿Que seguimos siendo pecadores acá en la iglesia? Claro que sí. Claro que seguimos siendo pecadores, pero hay una diferencia, que cada vez que pecamos debemos llegar a su presencia arrepentidos y con el corazón dolido porque le hemos fallado al Espíritu Santo. Cuando usted pone en perspectiva lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario, toda su altivez debe caer. Cuando nosotros ponemos en perspectiva el gran sacrificio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, déjenme decirles que no queda absolutamente más nada que humillarte delante de su presencia. Pero no entiendo por qué a veces en la iglesia tenemos que exaltarnos. Y déjeme decirle que si usted piensa que el pastor, que los ancianos, que los diáconos son superiores a usted, déjeme decirle que está equivocado. Porque aquí no hay jerarquía. Y déjeme decirle que cuando usted comienza a ejercer labores, cuando usted comienza a participar en la iglesia, usted va a trabajar más. Porque la prioridad van a ser nuestros queridos compañeros que van entrando por esa puerta. Nuestra prioridad van a ser todos aquellos que nos visitan, porque nos regocijamos de que hayan personas que hayan llegado a los pies del Señor. Pero el trabajo va a ser aún más incansable. Así que aquí no hay jerarquías en la iglesia. Déjeme decirle que cuando usted tiene aparente mayor jerarquía en la iglesia es porque está más humillado. Como dice la canción, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Y para estar a los pies del Señor hay que arrodillarse. Para estar a los pies del Señor como iglesia tenemos que humillarnos delante de su presencia. Ahora bien, si tú quieres ser parte de la iglesia, hay mucho trabajo que hacer. Fíjense que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo tenemos muchos órganos que funcionan, que tienen distintas funciones. Están los riñones, está el corazón, está el cerebro, están las piernas, están los ojos, están las manos. Así mismo es la iglesia. Aquí hay muchos lugares donde trabajar. Casualmente veíamos en el grupo de jóvenes, creo que hay alrededor de de los que están viniendo así, creo que como 25, ¿verdad?
de 25 a 30 jóvenes. De esos 25, 40 quieren ser músicos. Imagínense ustedes. Y yo les digo, pero bueno, ya va. Ya músico está cerrado. El departamento de música está cerrado. No, eso nunca va a estar cerrado. Siempre tenemos que seguir preparando a personas. Pero el cuerpo del Señor es multiforme. Hay muchas áreas donde usted puede trabajar. Así que, querido amigo, si usted tiene domingos viniendo, si usted tiene meses viniendo y aún no se ha integrado al trabajo, déjeme decirle que la mayor bendición que usted puede experimentar en su vida es servirle a otros. Déjeme decirle que la mayor o la mejor experiencia, la que más nos enriquece a nosotros como cristianos, es poderle servir a cada uno de ustedes. Yo no me puedo imaginar el regocijo que pudo haber sentido Jesús en el momento que le lavó los pies a sus discípulos. Pero su mente limitada les decía, Señor, pero ¿cómo tú me vas a venir a lavar los pies a mí? Yo vengo de la iglesia presbiteriana y recuerdo que un día allá quisieron simbolizar eso y los pastores lavaron mis pies. ¡Wow! ¡Qué cosa tan! Yo me sentía tan incómodo, les voy a decir. Yo les voy a ser sincero, yo me sentía incómodo porque decía, no puede ser que usted me esté a mí lavando los pies. Pero al final de la reflexión me di cuenta que lo que querían era llevarnos a esa ilustración. Y el Señor Jesús, déjenme decirles que no dudo que tuvo que haber sentido un regocijo lavándole los pies a sus discípulos porque Él vino a servir. Pero su mente limitada no podía ver eso. Hermanos, no quiero o no queremos que podamos tener esa mentalidad que tenían los discípulos en ese momento, porque después que el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, es un antes y un después de cada uno de ellos, y usted lo puede leer en los evangelios, y cuando comienza a leer Hechos, usted dice, pero ya va, aquí me cambiaron el personaje, ¿qué es lo que está pasando aquí? Así el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, quiere hacerte nuevo, quiere levantarte, porque Él te quiere usar para servir a tu hermano primeramente. Debemos comenzar a involucrarnos como iglesia, comportarnos en nuestro núcleo como el Señor lo manda. Y ya cuando nosotros nos engranemos acá como núcleo, como cuerpo de Cristo, pues vamos a tener mucho que dar a aquellas personas que están perdiéndose en el mundo. Amén. Así que no desmaye, hermano, y trate de buscar un lugar donde usted pueda servir. No agote el poder encontrar a Cristo solamente viniendo los domingos, hermano. Hay mucho que hacer. Llame a su hermano, pregúntele cómo está. Pregúntele al pastor qué hace falta. A cualquiera de los líderes, acérquesele. Hay mucho que hacer. Si usted está especializado en algo y usted ve que hay la falla en la iglesia, pues acérquese y proponga. Somos el cuerpo de Cristo y todo el cuerpo debe funcionar para que la iglesia pueda crecer. Amén. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Éxodo 11:7. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo 11:7. Dice así la palabra del Señor. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Repita conmigo, diferencia. Vamos a leerlo otra vez. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. El Señor hace la diferencia entre nosotros como cuerpo de Cristo y el mundo. Amén. Hace diferencia. ¿Por qué entonces la iglesia comienza a sumergirse, a querer parecerse al mundo? Estamos mundanizando el cristianismo en vez de cristianizando el mundo. Hermanos, sáquese ese cassette de la cabeza de que tenemos que ser modernos,
de que tenemos que ir a la vanguardia, de que aquella iglesia que tiene 7,000 miembros, bueno, hizo esto y yo lo voy a hacer igual. No es así, hermano. El Señor entre nosotros y ellos hace la diferencia. Debemos ser diferentes, porque si no, es en vano que haya muerto, si no es en vano que haya resucitado, si no fue en vano su sacrificio. Como iglesia somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a llevar este evangelio. Y déjese de estar escuchando esas cosas que diga que esta palabra no es fresca, que eso es pura letra. Hermanos, no hay nada más refrescante que la palabra del Señor. No hay nada más refrescante a tu alma que la palabra que el Señor te ha dejado y que es viva y eficaz hoy en día. Que nadie te venga a decir que esto está descontinuado. Nuestro papel como iglesia también es ser diferentes. No negocie lo que usted ha creído. No negocie el mensaje por dejarse coquetear por todas estas cosas que está ofreciendo el mundo para poder ser light, para poder ser chévere, para que puedan venir aquellas personas. No. Déjeme decirle que esas personas tienen que escuchar la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. La verdad es que somos pecadores y que la única manera es llegar arrepentidos delante de su presencia. Ese es el evangelio. Y ese fue el evangelio que hizo crecer a la iglesia al principio. De hecho, muchos de ellos tuvieron roces por lo mismo. Porque cuando el cristianismo comenzó a ser predicado hacia los gentiles, comenzaron a venir muchas culturas y había una confusión. Oye, pero vamos a permitir que ellos sigan haciendo esto, si es cultural o no. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero en el momento que ellos decidieron guiarse por lo que Cristo les había dejado, todos los problemas se acabaron. Pueden venir muchas personas con diferentes culturas, pueden venir personas con comportamientos, con ideales distintos, pero nosotros somos diferentes. Como iglesia somos diferentes y debemos seguir así. No podemos entregar el evangelio, no podemos negociar las verdades que el Señor nos ha dejado por querer ser chéveres con los demás. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da es Dios. Nosotros debemos encargarnos de sembrar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es una de las tareas de nosotros como iglesia. ¿Lo está haciendo todos los días? No me responda. Respóndaselo usted mismo. Siempre cambiamos las leyes espirituales, la palabra de Dios, por las leyes de este mundo para estar bien. Somos cristianos hasta que puede venir algo que nos imponga el mundo y decimos, oye, no, yo lo voy a hacer porque con eso voy a estar bien. No podemos negociar. Y si bien es cierto que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos sujetarnos a las autoridades, pues déjeme decirle que sí debemos hacerlo, a los que nos gobiernan. Pero hay un punto de quiebre. Cuando la iglesia debe dejar de obedecer a las autoridades, cuando ellas demanden de nosotros algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Allí usted debe dejar de sujetarse. Así que la iglesia debe ser formada con una iglesia con carácter. Cada uno de nosotros debe ser formado con el carácter de Cristo. Yo le comentaba al pastor hace mucho tiempo que una de las cosas más difíciles es poder exhortar a alguien. Yo le decía, no puedo. No puedo. Y yo no sé si a él le pasó. Quizás y comenzó a ejercitarse en eso, pero créame que es una de las cosas más difíciles que las tareas que uno tiene que hacer, poder exhortar a alguien. Pero el mismo Señor va ejercitando tu carácter. Cuando tú dices, oye, pero es que no soy yo, es el Señor que quiere hablar a esa persona. Pero créanme que es una tarea difícil. El Señor quiere transformar tu carácter, el tuyo y el mío, para que podamos edificarnos los unos con los otros. Repita conmigo, edificarnos. Como iglesia somos llamados a edificarnos. ¿Y qué es edificar? Construir, ¿verdad? Levantar. Lamentablemente, a veces como iglesia nos destruimos nosotros mismos. Y allí estamos fallando también.
El cuerpo de Cristo debe edificarse. Debemos edificarnos los unos con los otros. ¿Qué tengo yo que le puedo dar a mi hermano? ¿Qué tiene mi hermano que yo no tengo que me puede dar a mí? Somos llamados a eso, a edificarnos los unos con los otros. Ese es uno de los papeles más fundamentales de la iglesia, el comportamiento que debe tener la iglesia. Edificarnos los unos a los otros. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y ya con esto vamos terminando, querida iglesia. La verdadera iglesia permanece y persevera en Cristo. Está convencida y afirmada en la piedra angular que es Cristo Jesús. La verdadera iglesia persevera. La verdadera iglesia permanece. La iglesia no se quiebra por cualquier cosa que el enemigo quiera venir a hacer. La verdadera iglesia persevera en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos verdadera iglesia? Amén. Bríndele un aplauso al Señor entonces. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es uno de los versículos que están en el top de los que no queremos leer. Este es uno de los versículos que como iglesia no queremos leer. Pero hermanos, déjenme decirle que lo dijo el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ya basta de ser tibios. O eres cristiano o no lo eres. No hay otra opción. Déjeme decirle que es un poco duro, pero es así. O eres o no eres. O eres del cuerpo de Cristo o no lo eres. Tenemos la gran bendición de que el Señor murió por cada uno de nosotros. Y yo no tengo la menor duda de que el Señor resucitó. Los científicos pueden cansarse de buscar pruebas. Pero el simple hecho de nosotros poder ver el cambio que hubo en los discípulos y en todas las personas que fueron testigos de eso, yo creo que es más que suficiente. Yo no creo que alguien que haya negado al Señor Jesucristo 3 veces después haya dado su vida por una mentira. ¿Usted daría su vida por una mentira? Yo creo que nadie. Pues Él desmedidamente decidió morir por esa verdad. Así usted y yo como iglesia debemos morir por la verdad. Y la verdad es que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y confío, amada iglesia, de que tú y yo podemos ser parte del cuerpo de Cristo, podemos funcionar en armonía y podemos esperar su venida sin mancha, pura, así como el Señor lo espera. Amén. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, querida iglesia. Por favor, mejore el aplauso y demos gloria a nuestro Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Sin duda, el Señor nos habló. ¿Verdad que sí? Dios bendiga a este precioso ministerio que Dios ha levantado, esta preciosa pareja que tanto nos ha bendecido. Que Dios bendiga a nuestros muchachos maravillosos, Amada y José. Que Dios me los bendiga. Doy gloria a Dios y pienso que es un buen momento para que los músicos puedan pasar al frente, porque no nos podemos ir de este lugar sin antes, después de estas preciosas palabras, poner en perspectiva qué va a hacer usted con lo que Dios hoy nos ha dicho. ¿Cuál es su respuesta frente a esta afirmación, frente al testimonio
eternal de su palabra. ¿Qué tiene que usted decir? ¿Cómo usted respondería ante un Dios que de alguna forma hoy le dice: ya basta de tibiezas, no podemos vivir en un mundo donde de alguna forma marchamos entre dos aguas, debemos estar plenamente convencidos y plenamente articulados con la verdad del Evangelio. Debemos vivir una vida en plenitud de coherencia con nuestra fe. Y hoy quizás una de las formas en las que usted puede darle coherencia a esa experiencia es afirmando y reconociendo la necesidad de que usted necesita un Salvador. Sabe que está muy lejos de la afirmación bíblica pensar que los que integran una iglesia son una comunidad de personas perfectas. Eso es una verdad que hay que poner en perspectiva. Usted es perfecto por méritos ajenos. El Señor nos mira a través del velo de su sangre y toda nuestra miseria es transformada por la virtud redentora de nuestro Señor y Salvador. Hay un Dios y Satanás, dice la Escritura en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que nos acusa todos los días, de día y de noche. ¿Sabía usted que usted tiene un acusador que diariamente le recuerda a Dios sus pecados? ¿Sabía usted que hay un Satanás que, al igual que en el libro de Job, está diariamente diciéndole a Dios: pero déjamelo a mí, entrégamelo, para que tú veas que en tu propia presencia va a maldecir tu nombre? Un Satanás que de día y de noche está tratando de comprometer, de debilitar, de cuestionar la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Usted es un pecador redimido a precio de sangre. Dios a usted lo ve por los méritos redentores de Jesús. Dios lo ve a usted no por la miseria de su pasado, Dios lo ve a usted a través del velo de su sangre. Y ve la justicia de Jesús para todos aquellos que por la fe a Él se acercan. Puede ver en usted la justicia que Cristo Jesús ganó, triunfando sobre la muerte al resucitar al tercer día. ¿Usted quiere disfrutar de esos beneficios? ¿Quiere usted hacerse parte de la familia de la fe? ¿Quiere usted caminar con una comunidad imperfecta que sigue un Dios perfecto, a un Dios que puede brindar nuevos comienzos, nuevas vidas, un Dios que puede poner un papel en blanco y darle un nuevo comienzo a su vida? Si esa es su condición, yo le invito a que usted cierre sus ojos e incline su rostro allí donde usted se encuentra. Y usted, en esta sencilla oración, que ojalá traduzca lo que usted quiere decirle a Dios, diga y repita conmigo estas sencillas palabras: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. En Cristo Jesús. Amén y amén.